¿Qué pasará a continuación de nuestros días presentes? Esa es la pregunta que habían propuesto para que vayamos estudiando juntos en estos cultos al Señor que tenemos cada domingo. Así que desde hoy en adelante, posiblemente 4 o 5 semanas, vamos a dedicar para estudiar esto que menciona la Biblia, claramente lo menciona, pero muchas veces lo pasamos por alto, lo ignoramos, nunca nos enseñaron, pero son temas muy importantes. ¿Qué es lo que va a pasar de acá, de hoy en adelante, referido a nuestra vida, a nuestra salvación, a la vida eterna y a los que se pierden? Son muchos temas que vamos a tratar, por eso vamos a dedicar varias semanas para este estudio. El de hoy se llama El orden de los acontecimientos según la Biblia. Sería la presentación del tema. Vamos a ir viendo despacito para que entre todos podamos comprender qué es lo que dice la Biblia referido a este tema. Hoy vamos a usar un texto base porque este es un problema para la Iglesia de Cristo desde los comienzos de la Iglesia. Pablo escribe a la iglesia que está en Tesalónica, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2, este será nuestro texto base y dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esto es lo que dice la palabra de Dios y le pedimos a Él que nos ayude a comprender. Este versículo, estos dos versículos que escribe Pablo a los tesalonicenses, nos van a servir mucho como base, como decíamos recién, va a ser la base de toda esta reflexión de hoy, porque en esta época ya existía este problema. Había personas que se dedicaban a molestar a la iglesia, en este caso a la iglesia de Tesalónica, hablando de estos temas de los que hay que hablar, de los que hay que conocer. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, comienza el primer versículo diciendo esto Pablo, en una Reina Valera más antigua, dice, y por nuestro allegamiento a Él, nuestra cercanía, cuando nosotros nos acerquemos nuevamente a Cristo, os rogamos, hermanos, dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pablo ya había predicado, Pablo y los demás apóstoles y los misioneros que estaban llevando el Evangelio en este tiempo, en toda esta región, ya habían expuesto lo que decían las Escrituras, pero había otras personas que venían con cosas nuevas. Así que este es un claro llamado de atención acerca de los falsos o de los malos predicadores. Ya desde este tiempo, desde los tiempos bíblicos, de los tiempos del apóstol Pablo, ya había personas que predicaban mal acerca de estos temas. Y hay distintas maneras de predicar mal estos temas. Yo voy a mencionar 3. Primero, los que no predican sobre nuestro futuro de acuerdo a la Biblia. Porque hoy escuchamos muchas predicaciones en los púlpitos en donde se predica acerca de nuestro futuro, pero acá en la tierra. Nuestro futuro mejor, nuestro futuro más próspero, nuestro desarrollo como ser humano, una prédica totalmente humanista, y habla, sí, de un futuro, pero no del futuro que dice la Biblia, sino del futuro que queremos nosotros como seres humanos, como naturaleza humana. Pero ese no es el futuro que la Biblia trata en todas sus páginas, dando el énfasis que no es el que nosotros queremos, es el que Dios quiere. La Biblia habla de un futuro glorioso que será nuestra reunión con Él, los salvados reunidos nuevamente con el Señor por la eternidad. Ese es el futuro glorioso. Así que hay algunos que predican acerca de esto, del futuro, pero del futuro humano, a nivel humano, del futuro como nos gustaría a todos los seres humanos, creamos en Dios o no, seamos salvos o no, pero a todos nos gustaría más o menos lo mismo. Así que eso está mal, porque presentan objetivos mundanos, como decíamos recién, hablan de la realización personal, y van a escuchar muchas veces que predican acerca de el propósito que Dios tiene en vos. Arrancan con esta frase que suena muy lindo y terminan predicando cuestiones mundanas. Así que ese es el primer punto. Los que predican mal son los que predican acerca del futuro, pero no de acuerdo a la Biblia. El segundo punto es los que predican poniendo fechas. Esto se dio durante toda la historia también, desde la cruz de Cristo para acá. Podemos hacer innumerables
menciones acerca de estas cuestiones, de poner fecha acerca del fin del mundo, poner fecha a la llegada, al regreso de nuestro Señor Jesucristo, y eso está mal. Eso es una mala prédica, es una prédica antibíblica porque nosotros no sabemos cuándo va a venir, no sabemos ni el día, ni la hora, pero lo que sí sabemos es la época. Sí estamos sabiendo que gracias a la Biblia vamos viendo que las profecías se van cumpliendo. Así que nos damos cuenta bíblicamente que la llegada del Señor, la segunda venida del Señor está cerca. Está muy cerca, muy próxima a estos días. Por eso nuestro apuro en hablar de estas cosas. Pero no tenemos una fecha. Nadie puede poner una fecha. Decíamos que durante toda la historia de la humanidad pusieron fechas. Si vamos a la enciclopedia de Internet, que ahí la vemos, toda esta lista son fechas posibles acerca del fin del mundo, del regreso de Cristo a la tierra. Es impresionante la lista que encontramos acá. Vamos a mencionar algunas nomás. Por ejemplo, en el año 1000, después de Cristo, los cristianos pensaron que ya se cumplió el milenio que leían en la Biblia, lo interpretaron que fue este periodo de 1000 años, así que en el año 1000 pensaron que llegaba el Señor. No llegó. Así que hicieron mejor la cuenta, y dice así, en el año 1033, tras el fracaso del 1 de enero del año 1000, los teólogos milenaristas propusieron que el fin del mundo ocurriría 1000 años después de su muerte, de la muerte de Cristo. Ellos creían que había sucedido en el año 33 después de Cristo. Tras el fracaso del Viernes Santo, se esperó el domingo de Pascua, que sería el aniversario de la resurrección de Jesucristo. Pero Cristo no volvió en esa fecha. Otros que intentaron poner fecha, por ejemplo, vamos al año 1496. Dice que místicos del siglo XV habían llegado a la conclusión de que el fin del mundo sucedería en lo que serían 1500 años exactos después del nacimiento de Jesucristo, parecido a lo que pasó en el año 1000. Pero como sabemos, no pasó. Saltamos al año 1523. Esta fue una predicción de los astrólogos. Dice, en junio de 1523, los más prestigiosos astrólogos de Inglaterra predijeron que el mundo terminaría a partir de una inundación que comenzaría en Londres. En esa fecha, unos 20.000 londinenses, 20.000 personas, abandonaron sus hogares y se dirigieron a terrenos altos. Así que la prédica de estas personas llegó a 20.000 personas que abandonaron sus casas para escapar de esta inundación que sería el inicio del fin del mundo, cosa que no pasó. Pero no solo los astrólogos, los cristianos también. Vamos al año 1669. En Rusia dice que cerca de 20.000 cristianos rusos se inmolaron convencidos de que ese año llegaría el fin del mundo. Alguien se puso a predicar que ese sería el año del fin del mundo y 20.000 personas creyeron en ese mensaje falso, y dice que se inmolaron, se mataron. Seguimos avanzando en el tiempo. En el año 1822, cerca de nuestro país, en Chile, ocurrió un terremoto, fue en Copiapó. La monja decía que al día siguiente de este gran terremoto de 8.5 grados, al día siguiente, a las 11, sobrevendría el fin del mundo. Pero no pasó. Al día siguiente, la monja, rápida, dijo, gracias a las oraciones de las monjas, Jesucristo había postergado su regreso. Rápida la respuesta de la monja, las monjitas solucionaron el problema, venía el fin del mundo, pero gracias a la oración de ellas no pasó. La única realidad es que no pasó. Seguimos avanzando. En 1975, Nathan Knorr hizo una cronología bíblica y él decía que 6.000 años de la creación del hombre terminarían en 1965 y el séptimo periodo de 1.000 años de la historia de la humanidad comenzaría en el otoño de ese año. Así que él predijo que ahí llegaría el Señor. Finalmente, sabemos, no pasó. Continuamos avanzando en el tiempo, esto lo recordamos todos seguramente, en el año 2000, ¿lo recuerdan? El I2K, el problema que se llamó la crisis del año 2000. Se predijo que las computadoras y ordenadores dejarían de funcionar al iniciarse el año 2000. Este era un problema de los sistemas operativos que volvían a cero, porque no marcaban el año, por ejemplo, el 1999, sino simplemente el año 99. Después del 99, la computadora volvería atrás en su calendario interno y esto provocaría
una falla en todo el mundo, y esta falla, dice el texto que estamos viendo, dice que los ordenadores dejarían de funcionar al iniciarse el año 2000, dando lugar a fallos en todos los sistemas controlados por computadoras, con el control de las miles de ojivas nucleares que se encuentran armadas en la Tierra. Así que este era un problemón. Las armas más poderosas del mundo estaban controladas por computadoras que tenían este problema. Y encima Boris Yeltsin renunció a último momento. Fue un momento bastante complicado en que muchas personas dijeron que era el fin del mundo y muchas personas creyeron esa prédica falsa. Seguimos avanzando en el tiempo. En el año 2012, hasta hay películas acerca de esto. El famoso calendario maya. Este calendario que fue un fenómeno que decía que el 2012 incluiría alineaciones galácticas, una reversión geomagnética, una colisión con el planeta Nibiru, una invasión extraterrestre también, y el surgimiento de una nueva era, y también la explosión de una supernova. Todo eso habían conjeturado acerca de este famoso calendario maya, año 2012. Sabemos que todo esto no pasó. Y lo más conocido para nosotros es, por ejemplo, lo que son los adventistas, que predican el advenimiento de Jesucristo, pero ellos dijeron que iba a pasar hace bastante. Miller fue el fundador de este movimiento y él dijo que en el año 1844, el 21 de octubre, ese sería el momento del advenimiento, por eso se llaman adventistas, el advenimiento de Jesucristo a la tierra. 22 de octubre de 1844. No pasó. Se conoció como el Gran Chasco. Centenares de miles de personas creyeron a la profecía de este Miller. Finalmente no pasó, abandonaron, claro, el movimiento. Y después, otra persona surgida del mismo movimiento dijo que la fecha no estaba tan bien, que la cuenta no estaba bien hecha, que el advenimiento de Cristo sería en 1868. Finalmente no pasó. Esa era la prédica de los adventistas. Después, 1914, lo conocemos, los testigos de Jehová también decían que Jesucristo vendría en ese año. No pasó. Y también vemos hoy en día los numerólogos o los falsos teólogos que ponen fecha a la llegada de Jesucristo a la tierra. No hay fecha para el regreso de Jesucristo. Sabemos que falta muy poco, que está muy cerca ese acontecimiento, pero no hay fecha. Cada vez vemos más profecías cumplidas, pero no hay fecha. Cantidades de personas pusieron fechas, hicieron cuentas, dedicaron años de estudio basados en lo que está por afuera de la Biblia o mal entendiendo el mensaje bíblico. Por eso no pasa, por eso Cristo todavía no vino, porque Cristo va a venir, eso es una certeza, sabemos que va a pasar, pero no va a venir en una de estas fechas que mencionan estos falsos predicadores. Así que por eso mismo Pablo decía, cuidado con las falsas prédicas, cuidado con los falsos predicadores. Y el punto número 3 son los predicadores que ni siquiera predican acerca de lo que vendrá, porque es más cómodo, es más fácil, no quedas mal con nadie, no te la jugás supuestamente, tampoco necesitas estudiar la palabra de Dios para hablar de estos temas, es muy cómodo y hay muchísimos predicadores, muchísimas personas que no hablan de estos temas por comodidad, para quedar bien, para no lastimar, para no asustar, porque esto a veces es difícil de explicar y es difícil de escuchar. Entonces, en base a la comodidad, prefieren no hablar de estos temas. No podemos ni agregar a la Biblia y tampoco podemos sacar a la Biblia. Y estas personas están sacando el mensaje bíblico, están sacando partes de la Biblia y no las predican, no hablan de estos temas. Yo tengo la experiencia de haber estado en una congregación durante más de 30 años y de los 30 años que yo me acuerdo, nunca se hablaron de estos temas de manera profunda o seria. Nunca se habló acerca de lo que vendrá, acerca de la venida del Señor, acerca de los juicios del Señor. Nunca se habló acerca del milenio y no solamente me ha pasado a mí, pasa en muchísimos lugares, en muchísimas iglesias en donde estos temas no se hablan. Directamente no se hablan, se arrancan de la Biblia y estos textos siempre se saltean. Pasan años y años y nunca se mencionan estos temas y eso está mal, está muy mal porque falsificar la Biblia es agregarle y también es sacarle.
Así que es muy importante esto que estamos hablando. Así que Pablo está hablando claramente acerca de la falsificación del mensaje bíblico. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado con la falsificación del mensaje bíblico. Nosotros tenemos una responsabilidad y un regalo. Cada uno de nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos que podemos usar para estudiar. La única manera de que no nos engañen, de que no nos molesten, de que no nos perturben, como decía Pablo en el versículo que leímos al principio, la única manera de lograrlo es viéndolo nosotros mismos en la palabra de Dios, viéndolo en la Biblia. El buen predicador es el que te muestra lo que dice la Biblia y vos lo ves en tu Biblia. Ese es el buen predicador. Así que tenemos que tener mucho cuidado de que no nos engañen, de que no nos asusten, de que no nos molesten. Si volvemos al principio, el versículo dice que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, dice, ni os conturbéis. Esta palabra rara, conturbar, quiere decir inquietar, perturbar, intranquilizar o aturdir. Esos son algunos significados de esta palabra, así que Pablo nos está recomendando, el Señor nos está recomendando a través de lo que Pablo le escribió a los tesalonicenses, de que no nos pase esto, de que tengamos tranquilidad, seguridad acerca de estos temas. Vamos a ver lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, y vamos a ver los versículos 15 y 16. También escribe Pablo, en este caso escribe Pablo a Timoteo, y dice esto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de verdad. Mas aléjate de los promovedores de disputas profanas y vanas, porque mucho aprovecharán en la impiedad. Y este es el segundo y último punto de esta reflexión. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Lo que Dios dice en su palabra, lo tenemos que estudiar. Miren cómo dice el versículo al comienzo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahí hay una coma. Hacemos una pausa y vamos a ver qué quiere decir esto. En antiguas versiones dice, estudia con diligencia. Yo estoy usando la versión Reina Valera 1865, que tiene una muy buena traducción de este texto, por eso estamos usando esta versión. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pablo lo compara como si fuera un estudiante, Timoteo. Lo pone en un idioma de estudiante. Procura, prepárate de manera segura para presentarte a Dios y para que Él te dé el aprobado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo compara como si fuera un estudiante que se presenta ante la mesa de examen. Así que por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. La segunda parte dice, obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora lo compara con un trabajador, con un obrero. Y un obrero que no tiene de qué avergonzarse es un obrero que trabaja bien, cuyo producto de su trabajo, cuyo resultado de su labor es muy buena, y también la forma con que hizo su trabajo también es muy buena. Ese es un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trabaja bien y que cumple y que su trabajo es muy bueno. Ese es un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Así que primero lo comparó con un estudiante, después lo compara con un obrero, y miren lo que dice a continuación, que distribuye bien la palabra de verdad. Acá está hablando de la responsabilidad de ser fieles a lo que dice la palabra de Dios, separando los tiempos, separando los contextos, quiero decir, no sacando textos bíblicos fuera de contexto, y también separando los temas, porque no podemos hacer un rompecabezas con la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios y tenemos una responsabilidad de estudiarla como Dios lo propuso, como queremos incorporar el mensaje tal cual Dios lo expresó. No hacer un rompecabezas con versículos, con frasecitas, sacando cosas de contexto y armando un mensaje a nuestro gusto, como hacen muchos, sino procurando hacer bien la división. Otras versiones antiguas dicen trazando bien la palabra. Dividiendo quiere decir trazar, como quien traza los planos de un edificio o los planos de una ciudad. Trazar, dividir, marcar los límites, eso es lo que está diciendo Pablo en este texto bíblico. Después del versículo 16 dice, aléjate de los promovedores de disputas profanas y vanas. Dos cosas, disputas profanas y vanas. No está mal la disputa,
Sí está mal cuando son profanas y cuando son vanas. Pablo era una persona que disputaba especialmente con los griegos. Estaba preparadísimo y seguramente le encantaba disputar con los griegos, que en esa época eran los que tenían mayor conocimiento y tenían esta forma también de la disputa, del debate. Pero Pablo agrega estas dos palabras que son muy importantes. La disputa no está mal, pero sí cuando es profana y vana. Y profana, según el diccionario, quiere decir algo que no es sagrado, que no respeta las cosas sagradas, que es libertino o muy inclinado a los placeres, que es deshonesto en el aspecto o compostura y que carece de conocimientos y autoridad en la materia. Así que disputas sin conocimiento, que son deshonestas, libertinas, disputas que no son santas, esas sí están mal. Y también las que son vanas. Vanas, vano, el significado es que no tiene fundamento, falto de realidad, que tiene poca profundidad espiritual y que muestra orgullo. Así que una disputa que está con la intención de demostrar orgullo, o que no tenga fundamento, o que le falte realidad, o que tenga poca profundidad espiritual, esas son las disputas que están mal. ¿Por qué están mal? Pablo lo dice al final del versículo. Porque muchos aprovecharán en la impiedad. ¿Qué quiere decir? Que le estamos dando alimento con estas disputas vanas y profanas a la impiedad. ¿Qué quiere decir impiedad? Es la falsa piedad o la falta de piedad. La falsa impiedad. ¿Qué es la piedad según la Biblia? El mensaje del Evangelio. La piedad es el mensaje del Evangelio, el amor de Dios hacia el hombre. Esa es la piedad. ¿Qué es la impiedad? El falso evangelio o la falta de evangelio. Así que el mensaje de Pablo es muy, muy claro. A continuación vamos a dividir rápidamente, como introducción solamente, lo que dice la palabra de Dios. Tenemos un cuadro en el pizarrón y en este diagrama hacemos una división rápida para iniciar con esta conversación. Y son cosas que vamos a ir ampliando en las semanas siguientes. Tenemos la línea histórica que siempre utilizamos, esta línea histórica, en donde la cruz es el centro de la historia. Esta es la historia del mundo, desde el inicio del mundo hacia el final del mundo. La cruz de Cristo, como siempre, en el centro de la historia, el centro de nuestra vida, el año cero. Y acá tenemos distintos periodos que marcamos sobre esta línea histórica. Primero, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento antes de la cruz de Cristo, antes de Cristo, el Antiguo Pacto. El Nuevo Testamento también, esta división la encontramos en la Biblia. Y el Nuevo Testamento, nosotros estamos viviendo la época de la Iglesia, nosotros estamos al final de la época histórica de la Iglesia. Después la Biblia nos menciona que llegará el momento de la ira o la gran tribulación y después el milenio. Muy poco se habla de esto, de la gran tribulación, del milenio. Muy poco también se habla de la segunda venida del Señor, cuándo será, cómo será, de qué se trata. Así que eso es lo que vamos a estudiar durante estas semanas que siguen. Vamos a ver, esto no está en orden, pero vamos a ver sobre el arrebatamiento, de qué se trata, si es, si no es, qué dice la Biblia. El arrebatamiento lo menciona en primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 y 17. Invitamos que lean estos textos para ya la semana que viene seguir hablando con una base bíblica un poco más importante. Vamos a ver también acerca del Día del Señor, Mateo 24, 29 al versículo 31. Vamos a hablar de la gran tribulación o la ira, que es esto que está marcado en naranja. Jesús menciona esto en Mateo 24, versículos 21 al 28. Y también vamos a hablar del milenio. Mateo 24, 29 y 30 y Apocalipsis 20, 1 al 3. Así que acá dejamos en el pizarrón para que puedan tomar nota de los textos. Por favor, repasen, lean lo que dicen estos textos bíblicos. Y como conclusión decimos que es nuestra responsabilidad comprometernos con la palabra de Dios, por eso ya empezamos a mencionar muchos textos bíblicos, vamos a ver muchos más. Tenemos que ver ahí en la Biblia lo que nos enseña el Señor a través de su palabra. No saber lo que está por venir o lo que está pasando en este momento de la historia nos genera una incertidumbre, lo vimos.
más que nada en esta época de pandemia, con el coronavirus, con las vacunas, que nadie sabe si está bien, si está mal. Todos opinan, pocos buscan en la Biblia. Así que si tenemos esta sensación de incertidumbre, esta palabra incertidumbre quiere decir falta de certeza. No sabemos lo que viene. Y esta falta de certeza dará como resultado falta de fe. Porque la fe es la certeza. Y la falta de certeza es falta de fe. Todo, pero todo lo que tenemos que saber, Dios lo dejó escrito en su palabra, lo decimos siempre. Por eso invitamos que en los próximos mensajes, en las próximas semanas, estudiemos juntos lo que dice Dios acerca de los tiempos que vendrán. Esta fue la presentación de estos temas. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene, hermanos. Que Dios les bendiga.